Vamos a entrevistar al concejal Pablo Sargentoni. Bueno, Pablo Sargentoni tiene el sello del Frente para la Victoria y es el candidato a intendente de esta fuerza que adhiere al gobierno nacional. Sí, estamos trabajando en función de eso, ¿no es cierto? El día viernes presentamos en la justicia electoral la alianza correspondiente al Frente para la Victoria y bueno, tenemos este desafío de tratar de conformar un grupo de trabajo y un proyecto que lo vamos a poner a disposición para las próximas elecciones municipales y bueno, y que todo el electorado varillense esto va a decidir, ¿no es cierto? Nuestro proyecto está plenamente enmarcado en el gobierno nacional, las propuestas van a tener una sintonía en ese sentido y sí también atendiendo a aspectos más particulares de nuestra ciudad. Pablo, ¿vos actualmente estás militando en la Cámpora? Nosotros somos parte de la organización, trabajamos con muchas organizaciones, sabemos que el kirchnerismo, entre ellas la Cámpora, Colina, son organizaciones muy importantes y sí estamos trabajando con ellas, como por ejemplo también el Movimiento Evita es otra organización del kirchnerismo. Muy bien, y bueno, para hacer un poquito de historia por ahí para el electorado nuevo que ve la nota, yo recuerdo cuando vos te postulaste, también ya sé, vos me recordarás mejor todavía, sí. En donde, bueno, tuviste muchos votos también en esa oportunidad. Sí, había sido una elección legislativa, sí. 2001, por esos años, y sí habíamos tenido una muy buena perspectiva porque, bueno, también se vivía, era cierto, unas etapas bastante difíciles en nuestro país y bueno, era la posibilidad en ese momento de participar y bueno, hoy lo estamos haciendo en este lugar y desde lo que pienso... En esa época, ¿en qué partido estabas? ¿La izquierda era? Trabajamos con la Izquierda Unida, las elecciones, bueno, se habían dado en ese marco, es decir, uno siempre mantiene una línea, ¿no? de pensamiento en función, más enmarcado desde lo social, desde un posicionamiento político que tiene esa línea que hoy lo mantiene lo que es el kirchnerismo en el sentido que ha sido todo lo contrario a los proyectos neoliberales de nuestro país y que hoy claramente están bien diferenciados porque en estas próximas elecciones PASO hay dos proyectos que se ponen a disposición del electorado, un proyecto neoliberal encabezado por Macri, que ya es de público conocimiento, sus economistas que piensan, y otro proyecto, bueno, que va a continuar con el actual, que va a ser Daniel Scioli, un proyecto que apuesta a la producción, al trabajo, y yo recuerdo esas elecciones donde participé de 2001, bueno, que eran las varillas del Club del Trueque, las varillas de las industrias cerradas, y bueno, en muy poco tiempo, a partir de asumir Néstor Kirchner, se fue transformando esta Argentina, como él siempre dijo, salimos del infierno y estamos hoy en un camino que esto no implica que haya cosas que mejorar y haya cosas que hay que hacer de mejor manera, pero es mucho lo que se ha recuperado, es mucho lo que nuestro país ha avanzado en materia de inclusión, en materia de producción. Hoy muchos hijos de obreros de sectores populares tienen la posibilidad, por ejemplo, de asistir y cursar estudios universitarios. Era impensable en la Argentina de hace 10 años atrás, donde las clases medias se trasladaban, iban a vivir a las villas, donde no había protestas por reclamar en cuanto a lo que es ganancia, sino que había protesta para tener trabajo, cortes de ruta, y hoy es esta Argentina del consumo, esta Argentina que significa que cada etapa en las cuales hay vacaciones, vemos la gran cantidad de gente que viaja, vemos la Argentina que ya no hay más campos hipotecados, vemos la Argentina que los jubilados tienen su jubilación con 2 aumentos por año, no como en otras épocas donde se le descontaba a los jubilados, y todos estos logros que ha tenido el gobierno nacional, que hoy nosotros en Las Varillas, a través del Frente para la Victoria, queremos representarlo con una lista y con un proyecto que se va a poner a disposición de todos los varillenses. Te quiero preguntar porque, bueno, vos desde este encolumnamiento que siempre has tenido con los sectores de izquierda y de centro izquierda, llegás a conformar esta alianza que es el partido que lideraba Daniel Chucarello. Así es como tenés esta banca de concejal aquí, ¿no es cierto? Vos siempre seguiste militando dentro de esta fuerza en los últimos años. Sí, nosotros dentro de lo que conformó Daniel Chucarello era Unión por las Varillas y bueno, era un espacio político en el cual sí había distintas expresiones, ¿no es cierto? Desde mi parte siempre la expresión estuvo
presente en la militancia, ¿no es cierto?, y en el trabajo que venimos realizando, y desde mi banca siempre fue trabajar, pensar proyectos en función de lo que es el proyecto nacional y lo que era la realidad de nuestra ciudad y lo que es actualmente. Es decir, que esta línea de pensamiento que tiene que ver con la izquierda, sí, pero también tiene que ver más que todo con el proyecto ese que comenzó allá por la década del 40, Juan Domingo Perón y Eva Duarte, ¿no? Nosotros somos fieles a ese pensamiento, a esa idea de justicia social y de pensar una sociedad cada vez más igualitaria, una sociedad donde no haya contraste, una sociedad donde todos puedan ser incluidos. Bueno, y siguiéndolo, Daniel Chucarello, llegás este año a estar un tiempito en esta alianza del partido Unión por las Varillas con Unión por Córdoba e inclusive vos llegaste a tener un espacio como concejal en esta alianza. Yo creo que estuviste 20 días, un mes más o menos, ¿no? No sé cuánto tiempo estuviste y ahí tomás la decisión previa a las elecciones provinciales de apartarte de Daniel Chucarello. Sí, eso se dio, bueno, en función de un proyecto local, de pensarlo de un lugar. Comenzamos a tener diferencias en cuanto a las formas y también algunos aspectos ideológicos que lo habíamos dejado de lado pensando en lo que coincidíamos. Entonces vamos a pensar en lo que coincidimos a nivel local. Pero bueno, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón con respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas con este espacio político, donde en realidad quedó una interna que no se pudo realizar. Los ciudadanos no pudieron elegir el mejor candidato de ese espacio. Y bueno, creo que en ese momento tomamos esa decisión que hoy no me arrepiento y que fue la correcta. ¿Cuándo te fuiste? Cuando nosotros decidimos retirarnos porque veíamos cosas en las cuales no coincidíamos. Y bueno, yo creo que en política estamos para esto, ¿no? Para defender los principios, las ideas, que se puede charlar con todo el mundo, tener coincidencias, pero lo fundamental es mantener las ideas y siempre pensando en el electorado. Es decir, los referentes tienen la obligación de alguna manera de marcar el camino y dejar firme, es decir, ayudarle al electorado, es decir, dónde estamos ubicados. No podemos estar un día en un lado, en el otro, es decir, tenemos que ser coherentes en cuanto a esto. Y desde mi parte siempre fui coherente en este sentido, ¿no? Mi proyecto tiene que ver con un proyecto de país, de ciudad, de inclusión, de justicia social, de igualdad, y por eso hoy estamos en el espacio del Frente para la Victoria. Y estamos a 4 días de la presentación de las listas y bueno, todos sabemos que también es muy importante, bueno, presentar listas sólidas, listas que tengan la posibilidad de convocar a los votos para obtener luego, por supuesto, un resultado que sea dentro de lo esperable. Este alejamiento del sector de Chucarello nos permite a nosotros, desde nuestro análisis político, pensar de que no existe la posibilidad de un acuerdo con Daniel Chucarello. Yo creo que hoy por hoy ya los tiempos están limitados y creo que sería un poco irresponsable pensar en llegar a un acuerdo a pocos días cuando tuvimos un montón de tiempo para que se discutan. Es decir, que yo creo que la gente lo vería un poco sospechoso en ese sentido de este tipo de acuerdos, como hemos tenido, por ejemplo, en Córdoba, con la candidatura de Juez y Galgarrito, y bueno, pero tiene que ver y pasa más que todo por un posicionamiento, por un pensamiento, ¿no? De qué queremos representar. Nosotros de nuestro espacio queremos representar el gobierno nacional, queremos representar todo lo que ha sido el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y creemos que en otro espacio no lo representa. Unión por Córdoba no representa eso. Es interesante un poco ir explicando porque la gente también por ahí requiere, ¿no?, de este tipo de análisis. ¿Y el grupo cooperativo, el grupo de Peloso, Valeto, vos podés hacer algún acuerdo o cómo lo analizás? Mira, nosotros hoy lo que estamos concentrados es en trabajar en nuestro proyecto, en nuestra plataforma, en tratar de conformar nuestra lista, que no es una situación fácil, significa empezar desde el llano,
por más que estemos con el sello de un partido, con el partido que está gobernando en nuestro país ya hace más de una década, y todo indica que va a seguir gobernando con el actual candidato Daniel Scioli, pero bueno, es alejarse del bipartidismo, ¿no es cierto? Y también creo que se está dando a nuestra ciudad un cambio generacional. Creo que después de las elecciones de septiembre se va a dar una situación en la cual hay dirigentes que creo que van a comenzar a quedar de lado para próximas elecciones, para otros armados políticos. O sea que se está generando una situación en la cual, bueno, van a pensar a ser evidente nuevos actores políticos, ¿no? Más jóvenes. Creo que si uno ve las candidaturas y lo demás, siempre estamos hablando de candidatos que ya vienen de otras gestiones, es decir, entonces esto nos lleva a reflexionar, es decir, ¿qué pasa en las varillas? Entonces los partidos no han funcionado, si no han generado alternativas, si todo depende de arreglos, si todo depende de alianzas, quiere decir que no se ha venido trabajando bien, porque en realidad vemos que la juventud debería estar más presente. Desde nuestro lugar y desde el comienzo de la presidencia de Néstor y Cristina, creo que el Frente para la Victoria ha sido el espacio que lo dio con satisfacción, que más ha generado, ¿no?, esto de valorizar, de poner en valor a la política, y los jóvenes lo han visto. Yo recuerdo cuando militaba en la década de los 90, era muy difícil que un joven se acercara, que un joven impensable que pudiera tomar un colectivo, viajar a un acto, a ver un político. Y hoy con satisfacción vemos que en las organizaciones, tanto del kirchnerismo y también de otros espacios políticos que lo han empezado a hacer, pero bueno, los que dieron este puntapié, esto que decía Néstor, que nazcan mil flores, se debe, ¿no?, a esto, a esta renovación permanente que tiene el Frente para la Victoria. Bueno, acaba de jurar el quinto integrante de la Junta Electoral. ¿Vos qué pensás de la conformación de la Junta? Bueno, se han seguido los pasos a partir de lo que establecen, ¿no es cierto?, las ordenanzas anteriores, que en esta oportunidad, por renunciar uno de los integrantes que tenía que asumir, se siguió el orden y bueno, ha tomado el cargo el doctor Valverde, que ha asumido, y se siguió con esa línea, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la Junta Electoral. ¿Tenés plena confianza en los integrantes? Sí, plena confianza. Yo creo que no hay ánimo en ninguno de los integrantes de la Junta de nuestra ciudad de tratar de obstaculizar a nadie, ¿no? Es decir, que ya también pasa por comenzar a ver las responsabilidades propias, no solamente ver hacia la Junta, sino que todos los espacios políticos tienen que hacer un poco su autocrítica. ¿Y vos porque ponemos la lupa en la Junta Electoral, que sí que es importante, pero también los distintos espacios políticos tienen que hacer su revisión. Vos como candidato a intendente en esta compulsa electoral, ¿qué opinás de este tema que se ha suscitado en relación a la figura de la postulación o no que sea válida del contador Coixet? Bueno, ahí surge una situación en la cual la Carta Orgánica establece esto de la residencia, es decir, de la residencia efectiva, más allá del domicilio, y bueno, la Junta, con la gente que conoce en materia de derecho, en materia de derecho constitucional, tiene que llevar adelante esa interpretación, si en realidad estamos hablando de un ciudadano varillense que reside en nuestra ciudad o no reside en nuestra ciudad, a pesar de tener el domicilio, y también, bueno, de haber sido candidato en 2 oportunidades. Entonces, hay una cuestión de derecho, de interpretación de lo que nos dice la Carta Orgánica con respecto a domicilio y residencia. ¿Y vos qué votarías? No, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, al momento de que acrediten y el que vaya a impugnar o no, es buscar las pruebas suficientes que puedan demostrar una cosa o la otra, o la residencia o la no residencia, con respecto a lo que establece esta Carta Orgánica, que es del año 95, donde habla de la residencia efectiva del candidato. Y creo que es algo serio, no hay que tomarlo a la ligera, porque bueno, es una instancia importante que puede generar un precedente, ¿no es cierto?, a futuro. Es decir, se permite o no
a un candidato ser parte de las elecciones. ¿Y cuál es tu opinión, si querés darla, ¿no? de la posibilidad de que no se presente Laura Valletto como candidata en una fuerza política, teniendo en cuenta que la intención del sector del Grupo Cooperativo Peloso era formar parte de Unión por Córdoba y que se dirima a través de una interna que nunca se dio? Bueno, primero esto, ¿no? De una situación que ese espacio político no lo pudo resolver, porque hoy por hoy hay dos candidatos que ninguno de los dos, por trascendidos, bueno, en el caso de Laura Valletto, por la nota que envía a los medios, y por parte del otro candidato que no van a participar como Unión por Córdoba, sino como Unión por las Varillas, y bueno, en el caso de Valletto, que no participa de acuerdo a lo que envió a los medios. Es decir, es una situación en la cual no ha resuelto ese espacio político esa situación. Y creo que esas instancias no la tienen que resolver en sí los espacios políticos, sino que tienen que resolverla el electorado. Si a nivel nacional nuestra presidenta estableció las elecciones pasos, donde, bueno, cada uno de los candidatos dentro de su partido político tiene la posibilidad de ser candidato. Después el electorado, el que elige, el que cree que es el mejor candidato. Si no, estamos en esto que se dice siempre de la partidocracia, es decir, el partido no es el dueño en sí de los candidatos. Bueno, esto es avanzar, ¿no?, en pensar en una democracia más plena, más abierta, y siempre es una pena, creo, que cuando algún candidato baja su candidatura, en el caso de Laura, una persona joven que, bueno, compartimos aquí en el Consejo, una colega, hemos presentado proyectos juntos. Creo que cuando hay alguien que toma una decisión por ciertas razones, se pierde otra opción más que va a tener las Varillas como una opción electoral, que en última instancia es siempre el pueblo, el soberano, el que elige, el que toma la decisión. Y creo que esas decisiones las tienen que dejar en manos no solamente, no de los partidos, sino de los ciudadanos.